Hoy tenemos un invitado que nos va a hablar de un tema muy común y a la vez un tema muy interesante, que es el doctor Andrés García, ortopeda cirujano de columna. Bienvenido, doctor, a Como en Casa. Muy buenos días, Natacha. Un placer estar con ustedes aquí. Doctor, cuéntenos de qué hablaremos hoy. Bueno, tú sabes que realmente vamos a hablar de la causa de consulta más común que tenemos los ortopedas, el dolor de espalda. Y vamos a agregarle las hernias discales, que eso asusta a las personas. Entonces, cuéntenos qué definen ustedes, los ortopedas, como dolor de espalda. Bueno, el dolor de espalda no es más que toda molestia o sensación de dolor, valga la redundancia, que ocurre debajo del reborde costal, ¿verdad que sí?, hasta la región glútea, esa zona, esa área comprendida. Y que puede ser de muchas causas y también puede ser de diferentes grados. O sea, no es lo mismo un dolor leve a un dolor muy fuerte. Tenemos que tener en cuenta a saber cómo diferenciarlo. ¿Y cómo clasifican ustedes que el dolor es fuerte o no? Porque sabemos que las personas perciben de diferentes formas el dolor. Sí, tú sabes que uno utiliza mucho la escala visual análoga, que eso es lo que básicamente nos va a decir a nosotros, o le pedimos al paciente que nos indique cómo está su dolor. Entonces, va del 1 al 10, 10 es severo, lo más fuerte, y el 1 es lo más leve o que no presenta dolor. Entonces, el paciente nos señala, nos indica, me duele 8, 7, 10, un dolor moderado, que sería, por ejemplo, 4, 5, 6. Entonces, en base a eso jugamos, leve, moderado y severo. O sea, que lo que a mí me puede doler moderado, al doctor le puede doler severo, o sea. Y eso es lo importante que acabas de mencionar, porque es subjetivo, como muy bien dice. O sea, podemos tener la misma patología o el mismo problema, pero a ti te duela de una forma y a mí de otra. ¿Y cuáles son las causas más frecuentes de este tipo de dolor? Bueno, dentro de la ortopedia hablando, la causa más frecuente es la distensión muscular. Ese dolor muscular, ese chasquido, ese derrengado, como uno dice. Me siento derrengado. Pero hay que decirles a los televidentes que el dolor de espalda no solamente es por la columna. Puede haber causas ginecológicas en las mujeres, causas geniturinarias, también en los hombres y en las mujeres, causas gastrointestinales. Entonces, cuando uno tiene un paciente que tiene un dolor de espalda, nuestro papel como ortopeda y cirujano de columna es determinar si el problema es propio de la columna o de la zona muscular, pero si no, tenemos que buscar abrir el abanico de posibilidades y si no, referir al médico que le compete. Y si nos centramos ya en la columna, hablando de las temidas hernias discales, ¿qué son las hernias, doctor? Bueno, las hernias discales, que es el término, vamos a decir, más conocido y hasta cierto punto mal aplicado, te voy a decir por qué ahora, no es más que la salida del núcleo pulposo, que es una estructura que se encuentra contenida en el disco intervertebral y que a su salida comprime o puede irritar las raíces nerviosas o la médula espinal, dependiendo del nivel. Pero realmente, como tal, ese término no es el correcto. Generalmente ese término es la discopatía. El término que se debe utilizar es discopatía o enfermedad del disco. Ok. ¿Son todas las hernias iguales? No, no. Las hernias discales son diferentes. Si tú te fijas, muchas veces hay personas que dicen, yo tengo 5 hernias discales, o yo tengo una, y ese que tiene una le duele más que el que tiene 5. Entonces, no todas las hernias discales son iguales. Ahí tenemos, dependiendo del grado de enfermedad discal, pueden ser protrusiones o abombamientos, las extrusiones discales, que cuando el contenido del núcleo pulposo sale del disco intervertebral, y están también esas hernias cuando salen y migran, se llaman los secuestros. Entonces, dependiendo, es muy individual el término cuando lo utilizamos. Entonces, como son diferentes, tenemos diferentes tipos de hernias, como usted acaba de mencionar, y diferentes tipos de condiciones en esa zona. ¿Los tratamientos entonces serán diferentes también en cada caso? Sí, muy buena pregunta esa, porque dependiendo de la sintomatología del paciente y del tipo de patología a nivel del disco intervertebral, es que uno decide
que hacer como médico. Los tratamientos pueden ser simplemente desde medicación, vamos a decir analgésicos, antiinflamatorios, relajantes musculares, hasta el proceso quirúrgico como tal. Pero todo eso va dependiendo de cómo va evolucionando el paciente y de sus características. Entonces, hablando del proceso quirúrgico, ¿cuándo determinan ustedes que ya es obligatorio realizar una cirugía? Muy bien, mira, es una buena pregunta porque siempre el paciente está en la consulta pensando... Con el miedo a la cirugía de columna. Sí, sí. El doctor me va a abrir la columna aquí ahora. Exacto, me va a operar. Bueno, la indicación más, te voy a decir, las indicaciones más comunes o precisas es un dolor que luego de haber sido tratado con terapias físicas, medicamentos para el dolor, por un periodo aceptable, vamos a decir un mes, 2 meses, es muy difícil que uno llegue hasta allá, pero 2 o 3 meses, el paciente no responde, pues se considera un procedimiento de la columna y si el paciente en el momento del examen físico presenta debilidad de la extremidad que está inervada por ese nervio, digo así porque puede ser las extremidades inferiores o el miembro superior, si presenta debilidad o algún síntoma neurológico importante como que pierda el control de los esfínteres o que el paciente tenga anestesia en silla de montar, es decir, anestesia en el área perianal, es un paciente que debe ser llevado a cirugía para evitar mayores complicaciones o repercusiones a largo plazo. El doctor comentando esto me acuerda mucho, señores, porque yo soy paciente de una cirugía de columna. Yo estoy operada de hernias cervicales y es tal como lo describe el doctor. Los síntomas es un dolor que usted no soporta. Incluso las manos se comienzan a debilitar y usted dice, pero ¿qué es lo que me pasa? Me duele el cuello, dormí mal. Y no, realmente hay que acudir al profesional adecuado porque aún yo siendo médico no logré identificar que era una hernia que me estaba causando todos esos síntomas que me estaban impidiendo llevar una vida normal. Exacto, y es muy bueno dejar aquí dicho y a los televidentes, de que el examen físico, eso es lo que realmente nos va a dar el diagnóstico. La resonancia magnética, cuando uno la pide es para confirmar lo que uno piensa. Entonces, hay que tener, antes de pensar en una cirugía, debe coincidir lo que tiene el paciente, el examen físico, con la imagen, con el estudio de imagen. Y a partir de ahí, entonces, uno puede tomar una decisión correcta para tratar al paciente. Doctor, hay muchos pacientes que temen porque dicen, ay, me van a poner tornillos, me van a poner placas. ¿Siempre ustedes dejan algún tipo de implante o no siempre es necesario? No, no siempre es necesario. Muy buena pregunta. Eso es una de los cuestionamientos de los pacientes en la consulta. No siempre es necesario utilizar implantes a nivel de la columna. A veces uno puede hacer una cirugía pequeña, mínimamente invasiva, extraer la hernia discal y con eso podemos resolver esa situación del paciente. Únicamente uno utiliza los implantes cuando el paciente tiene muy afectada esa articulación, esa articulación en la columna, porque la columna es una articulación, o cuando hay un grado de inestabilidad que amerite la utilización de implantes. Doctor, y ya para culminar, ¿alguna recomendación que pueda hacerle a nuestros televidentes para que cuiden la salud de su columna y eviten llegar a este tipo de patologías? Bueno, la recomendación principal es evitar el sedentarismo, el tabaquismo, vamos a decir, evitarlo. La postura, doctor, háblanos de la postura. Bueno, mantener una buena y correcta reglas de ergonomía, tanto en su casa como en el área del trabajo, porque no es lo mismo estar 2 minutos sentado en una silla medio incómoda que pasarme el día completo haciendo un trabajo en una posición no adecuada, hacer alguna actividad física, algún deporte y hacer ejercicios de estiramiento y evitar, si tú te fijas todo eso que estoy mencionando, el sobrepeso. Porque uno tiene una buena actividad física, evita el tabaquismo, evita el sedentarismo, va a tener un peso controlado. Entonces eso serían las recomendaciones principales, porque las hernias discales son parte del proceso natural de la vida muchas veces. La enfermedad degenerativa discal, que si la gente coge su reporte de resonancia, dice enfermedad degenerativa o proceso o discos degenerados, es un proceso natural de la vida. Todo depende de cómo afecte o no a la persona.
Entonces ya ustedes saben, a cuidar nuestra salud, a cuidar nuestra columna y si ya usted padece algún síntoma de los mencionados aquí, acudir al profesional adecuado. Encontramos al doctor en el Homs. Sí. El doctor está ya a su orden para atenderle y diagnosticar cualquier tema que tenga usted con su columna o cualquier tema relacionado con ortopedia. Nosotros continuamos aquí en Como en Casa, no se vaya.